Ajá. Ok. Como les decía ayer, díganme si están viendo mi pantalla. Los escucho. Sí, profe. Sí se le ve bien, profe. Están viendo el modo, ¿verdad? Sí. Sí. Perfecto. Sí. Perfecto. Como les decía ayer, yo en mis clases, hay un aula grande donde están todos, que se llama Taller de Creatividad, que posiblemente ustedes, lo que son información general, pues la voy a compartir o la voy a publicar en esta pantalla. Inclusive allí les puse el horario general y les puse el plan de estudio para todos. Dentro de ese grupo están los dos subgrupos, a los cuales llamo código 7632 y código 7633, que es de acuerdo a cómo la profesora dividiera los grupos de laboratorio. Entonces, en ese grupo general está el horario que edité un poco, el horario que ustedes recibieron a través de la plataforma de la universidad como el horario para matricular, y establecí los horarios en que nos íbamos a ver de manera sincrónica, es decir, a través de estas pantallas. Y Profe, dice Guada que la acepte. Igual. Ah, Guadalupe. Ajá. Guada. Es que yo Guada, le voy a admitir de todo. Guadalupe. Ya somos 12. Ok. Entonces les decía, gracias Ivette, les decía que pues allí le hice como una planificación utilizando ese mismo horario para decir de manera sincrónica cuándo nos estaríamos viendo en estas pantallas, y pues la parte sincrónica, que es cuando ustedes asincrónica, que es cuando ustedes entrarían a las aulas a ver sus tareas, a desarrollar sus tareas, ya depende del tiempo, de la organización que ustedes hagan con su tiempo. Y es cuando van a responder tareas, aulas, asignaciones en las aulas, trabajos, etcétera. Obviamente que ese tiempo también va a depender de las fechas en que se le otorgue a cada asignación. Le vamos a dar el tiempo suficiente para que ustedes puedan desarrollar esas tareas, porque estoy convencida de que a través de la educación virtual el compromiso es mucho más fuerte para ambas vías, porque deben recibir mucho más material de lectura, mucho más trabajos, talleres, digamos que conmigo ya ustedes tienen, y con otros profesores que utilizamos el modo, han experimentado quizás el 50% de lo que significa una clase virtual. Entonces, el subgrupo de ustedes es el 7632, que es donde aparecen exclusivamente los miembros de la clase de este código, y donde entonces voy a compartir de acuerdo a la clase, al día de la clase, los contenidos. Generalmente los contenidos semanales deben estar ya en el aula o en las carpetas, pues digamos que debería yo subirlo un domingo para yo tener el contenido semanal. Igual se los estaré informando. También tenemos el WhatsApp para estar realmente comunicados, ¿no? Aquí está Kevin, está Oriel. Ok.
Entonces, como les decía, en la general, en el aula general, es decir, apenas ustedes entran al taller de creatividad, van a encontrar entonces el plan de aula. Si bien es cierto, como allí se los puse, este plan de aula es el plan analítico aprobado para la materia a nivel de la facultad. Sobre eso, pues, cada profesor hace una reprogramación respetando los contenidos aprobados por la facultad. Entonces, lo que quiero señalar aquí es que este porcentaje nosotros lo respetamos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros debemos dividir, o lo respetamos hasta cierto punto, pero también podemos llegar a acuerdos con ustedes para aumentar o disminuir algunos porcentajes. Pero lo que está aprobado son 25% de parciales, 40% para trabajos, tareas y proyectos, un 30% para el semestral y un 5% de puntualidad. Alguien me está chateando, un segundo. Hoy hicieron... No he hecho el quiz de asistencia, Guadalupe, porque el modo me está dando problemas temprano, así que ahora más tardecito o dentro de un rato cuando nos ocupamos en otras cosas, yo se los paso para que puedan poner su asistencia allí. Profe, dice Aisha que se le salió de la reunión. Ajá, Aisha y Valerie, ya las admití. Está teniendo problemas técnicos, Aisha. Ok, entonces ustedes pueden hacerme las preguntas en la medida que vamos conversando sobre este tema. Sobre las competencias, pues ustedes pueden leer con calma esto, pero donde quiero llegar básicamente es que es en los contenidos. Por ejemplo, les decía ayer que en la clase de redacción creativa sí dimos algunos aspectos conceptuales relacionados con la creatividad, pero muy generales para poder caer en el tema de redacción creativa. Sin embargo, pues nosotros vamos a iniciar este curso refrescando y mejorando ese aprendizaje relacionado con algunos aspectos de la creatividad. Iniciando con el tema de orígenes y significado de la creatividad, y para eso hoy yo les voy a presentar mejor el aula que tengo en Classroom, porque quiero que hagamos presentarles algo que tengo allí para iniciar ese curso o ese contenido que tiene que ver con orígenes y significado de la creatividad, y que ustedes puedan elaborar también sus propias investigaciones y lecturas al respecto. Aquí viene John tarde. Después que vemos el tema de los orígenes, vamos a ver las características o analizar las características del pensamiento creativo. Cómo desarrollar fluidez, cómo lograr esto de un pensamiento flexible ante el surgimiento de las ideas, cómo lograr eso que conocemos como originalidad o lo que reconocemos como una idea original, y cómo se elabora, pues, ya aterrizando esa idea y llevándola a lo que ustedes ya conocen, por ejemplo, en el caso de la publicidad, a la creación de una campaña, por ejemplo, o en términos generales, a la creación Pensé que estabas dormida. ¿Qué le pasó?
Ana P. que tenía problemas para conectarse. Tenía problemas para conectarse, pero ya está. Ok, y después que vemos esto de cómo realmente la creatividad se convierte en un proceso para generar nuevos conceptos, nuevas ideas, nuevas formas de hacer las cosas, para crear prototipos, para crear productos, para crear empresas, cualquiera que sea la idea, cómo se da ese proceso para llegar allá. Después que vemos, y básicamente lo que nosotros vamos a hacer es un poco de ejercicios de pensamiento, ejercicios con nuestro cerebro para poder transformar nuestro pensamiento en un pensamiento creativo, para llegar a lo que Edward de Bono llamó el pensamiento lateral. Entonces, luego de eso, siempre nosotros nos hacemos una serie de cuestionamientos y es lo que están relacionados con los bloqueos. O siempre pensamos, yo quiero hacer algo y llega un momento en que generalmente decimos, yo me tranco y de ahí no paso. Es que me bloqueé. Uno dice, me bloqueé. Es como cuando estabas en la escuela o cuando estás en la universidad, estás haciendo un examen y tú estudiaste toda la noche para ello, te sentías súper preparado, pero cuando estás frente al cuestionario, no sabes qué hacer. A eso nosotros le llamamos bloqueos mentales. Entonces, en el caso de específico de la creatividad, cómo nosotros experimentamos esos bloqueos y cómo logramos superar esos bloqueos. Vamos a ver los tipos de bloqueos, los bloqueos emocionales, porque hay innumerables factores o situaciones que dan origen a esos bloqueos de las ideas, que tienen que ver con las emociones, que tienen que ver con temas perceptivos, está mal escrito ahí, perceptivos, tiene que ver con temas culturales, etcétera, etcétera. Luego de eso, hacemos un pequeño, digamos, espacio para ver el tema del equipo creativo. Generalmente, en este punto del primer módulo que corresponde lo que corresponde al primer módulo de la asignatura, lo que nosotros hacemos es investigación. En este punto que tiene que ver quiénes trabajan o quiénes conforman el equipo creativo, generalmente nos vamos directamente a la agencia de publicidad, o esa es, digamos, la intención de quienes elaboraron los contenidos generales para desarrollar el curso. Sin embargo, aquí nosotros en este punto, en cursos anteriores que hemos hecho, mandamos a los estudiantes a hacer investigaciones, las cuales se las voy a compartir, chicos, a través de videos con creativos de agencias de publicidad, con creativos pero la hemos abierto no solamente a las agencias de creatividad, sino también a otro tipo de empresas donde hay participación de un equipo creativo o de un creativo como tal, que pudiera ser, por ejemplo, un caricaturista. Creo que por ahí alguna vez entrevistaron a Belmiro. Tengo que buscar esos videos porque me gustaría compartirlos, pero yo creo que el momento es oportuno para que podamos analizar este punto, o sea, el papel de la creatividad y de los creativos y de quienes trabajan la creatividad en las diversas empresas de hoy, no solamente de publicidad, o sea, dónde puede haber un creativo, cuál es el rol que está realmente desempeñando ese creativo hoy en momentos de COVID, hoy en momentos de crisis, hoy cuando lo digital toma preponderancia y la empresa tradicional, digamos que queda como en pausa y tiene que verse abocada a una transformación, etcétera, etcétera. Yo pienso que allí, para que sepan ya, vamos a hacer una investigación y cada equipo, porque vamos a formar equipos donde cada equipo pueda hacer una presentación a través de estos recursos
de su trabajo y compartir su pantalla con una presentación, ya sea videos, ya sea Prezi, PowerPoint, cualquier recurso que ustedes decidan utilizar para hacer la presentación, pero eso sí, de manera creativa, de su investigación. Yo les daría los ítems que ustedes van a desarrollar, es decir, les daría una serie de preguntas también que pudieran guiar. Son preguntas guía, no significa que nos tenemos que limitar a buscar información con esas preguntas. Pero eso es, digamos, la nota parcial de este módulo, es esa investigación y esa presentación. Si tienen preguntas hasta allí me dicen, porque estaría avanzando entonces al siguiente módulo. Profe, El resto, ajá. Dime, Ivette. Sí, yo tengo una duda respecto a los equipos, como lo mencionaba, de cuánto van a ser los equipos. Los equipos, como hemos trabajado anteriormente, a mí me gustaría que fuera un máximo de 4 personas. ¿Por qué máximo 4 personas? Porque, ok, lo podemos hacer, los equipos, ya estamos en Zoom, podemos presentar en Zoom, pero también es más cómodo para ustedes, por ejemplo, hacer reuniones de equipo por WhatsApp, por videollamada WhatsApp, que te permite 4 personas y ustedes se pueden reunir 4 personas por videollamada, por ejemplo. Igual, ahora que entremos en el aula de Classroom, yo estoy segura que ustedes manejan estas cosas, pero quisiera refrescarles el hecho de que, por ejemplo, Google tiene una suite donde ustedes pueden trabajar un proyecto en la nube y pueden ir editando y compartiendo a la vez. Eso se llama trabajo colaborativo y creo que es importante que lo hagamos así, acompañado de que ustedes puedan hacer sus reuniones en WhatsApp. Respondo a tu pregunta, Ivette. Sí, profe. Listo. Continúo entonces. Como les decía, el resto pues tiene talleres, tiene prácticas, tiene trabajos que van a estar evaluados. Aquí, donde dice trabajos, tareas, proyectos, 40%, y esa investigación quedaría dentro de el parcial de 25%. Sigo. Yo imagino que ustedes tienen tanta calor como yo, que estoy sudando como una loquita. El segundo módulo es denominado técnicas para el estímulo de la creatividad. Aquí ustedes deben desarrollar básicamente competencias relacionadas con la aplicación de esos conocimientos a la práctica, donde empezamos ya a realizar algunas, pueden ser campanitas o ideas, donde aplicamos conocimientos prácticos. También tiene que ver con capacidad crítica y autocrítica de lo que hacemos en términos de creatividad y demostrar también la capacidad de trabajo en equipo, que ya lo vamos a hacer en el primer módulo, ¿no? Motivar y conducir hacia metas de liderazgo. Yo pienso que en cada grupo ustedes deciden quién es el líder del grupo. En ese sentido, yo siempre les he dado cierta libertad a los grupos para que ellos decidan con quién quieren trabajar. Si encontramos problemas en las uniones, entonces entramos a mediar, ¿no? Entonces, y obviamente, como este es un programa elaborado para clases, pensando en clases presenciales más que virtuales,
también incluye una de las competencias que ustedes van a tener que demostrar, al igual que el docente, en todas las clases, y es la habilidad por el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, que ya sabemos que ustedes tienen bastantes habilidades en ese sentido, y por eso nosotros estamos un poco más tranquilos, ¿no? No tenemos que sentarnos a explicar tanto este tema porque ustedes son casi que nativos virtuales. Entonces, ¿cuáles son los contenidos de ese módulo? Pues las subcompetencias que he mencionado se integran en el tema de los mecanismos creativos para la solución de problemas. Aquí vamos a ver, nosotros en redacción creativa vimos algunas de ellas, ya ustedes conocen algunas de ellas, han desarrollado algunas de ellas, pero aquí vamos a revisarlas nuevamente, a ampliar la lista que ustedes ven allí, que menciona, por ejemplo, el brainstorming o lluvia de ideas para generar, para iniciar ese proceso creativo y generar flexibilidad de ideas. Cómo podemos crear en sueños. También es una técnica y la verdad no estoy clara, no recuerdo si lo hicieron en redacción, si aplicamos un poquito esto de crear en sueños, pero lo hacemos nuevamente y vemos qué cosas interesantes pueden salir de allí. Hay otras técnicas como lista de atributos, mapas mentales, relaciones forzadas, el arte de preguntar. Señores, en este módulo es muy de juego, es muy de aplicar estas técnicas para empoderarnos con ellas y poder sentirnos más cómodos y poder flexibilizar las ideas, poder llegar a eso que se llama ya la incubación de las ideas y el desarrollo de las ideas. Entonces, en primera instancia, o sea, la primera etapa del proceso, digamos que es una de las más difíciles porque no sabemos cómo empezar. Entonces, ¿cómo nos apoyamos en estas técnicas para poder estimular el surgimiento de ideas para... ¿qué le pasó a John? Parece que se había salido. Para poder desarrollar la creatividad. Angie, ahí está. Entonces, aquí vamos a hacer prácticas. Vamos a desarrollar estas técnicas diseñando algún tipo de ejemplo, diseñando tareas, diseñando trabajos, aplicando las diferentes técnicas. Igual es importante y lo vamos a implementar un poco, incluir algo que a veces dejamos de lado pensando de que somos adultos y no somos capaces de jugar como niños, es un poco eso. Entonces, en el tercer módulo vamos entonces a ver algunos aspectos teóricos relacionados con las teorías de algunos estudiosos del pensamiento creativo, estudiosos de la creatividad, generalmente psicólogos. Vamos a ver la teoría de las ideas que postula, las ideas se forman por procesos, por un señor que se llama James Webb Young, la cual consta de ciertos principios donde él enfoca la importancia o el proceso de combinar viejos elementos con nuevas cosas y cómo podemos generar nuevas ideas o nuevas relaciones
con elementos ya existentes. La teoría de James Webb-John también habla de un proceso de ordenación, de cómo ordenar la información, cómo se ordena la información, cómo trabajar esa información en la mente, cómo podemos sacar a relucir los problemas, cómo nace la idea y cómo llevarla esta a la realidad. Luego que vemos, obviamente, cuando vemos esta teoría, no solamente vamos a ver el aspecto teórico, sino que inmediatamente vamos a hacer un trabajo práctico que nos lleva a implementar esta teoría de alguna manera. Después está la teoría de Edward de Bono que dice el pensamiento lateral. Sus principios básicamente están relacionados con dos tipos de pensamiento, el pensamiento lateral y el pensamiento vertical. Entonces vamos a ver el enfoque de Bono, que es el que generalmente se utiliza mucho actualmente y por muchos años se le ha dado mucho valor a la teoría de Bono, quien ha estudiado la creatividad desde hace muchos años para acá. Entonces, digamos de los procesos de pensamiento. También está la teoría de Arthur Koestler, que habla de la creación por disociación. Vamos a ver en qué consiste, vamos a hacer talleres prácticos, cómo podemos hacer esto que él llama disociación, que tiene que ver con principios como que toda idea es una relación, es decir, la podemos relacionar con otra cosa y puede ser contraria al pensamiento normal. Y entonces el curso termina con el módulo 4, donde ya debemos llevar al máximo el desarrollo de la capacidad creativa, aplicar conocimientos, trabajar en equipo, identificar, plantear y resolver problemas, capacidad de investigación, ya hemos llegado a estos niveles, y demostrar nuevamente las habilidades con las tecnologías. En este módulo vamos a integrar todos los mecanismos creativos para la solución de problemas publicitarios, todo lo que hemos aprendido en los módulos anteriores, y vamos a crear entonces mensajes que informen, eduquen, que vendan productos. En este punto nosotros tenemos que llegar a la creación de campañas publicitarias. Pero en ese proceso creativo, nosotros vamos a identificar las etapas del proceso, vamos a definir cuáles son esas etapas, y vamos a utilizar, digamos, porque quizás este modelo y algo más que yo les voy a complementar, porque me parece muy básico solamente quedarme con quién es el explorador dentro del equipo, quién es el artista, quién es el juez y quién es el guerrero, cómo se desarrollan estos roles dentro del equipo y del proceso creativo. Podemos hacer cosas interesantes en ese punto, pero podemos hacer lecturas también para complementar este tema del proceso creativo. Entonces, esto es lo que contempla el programa de taller de creatividad publicitaria. Preguntas hasta allí, chicos. Creo que pronto se nos van a quedar acabar los 40 minutos, así que estamos atentos para volver a entrar. Pero antes de eso, me queda poco tiempo, creo. Profe, yo tengo una pregunta. Ajá, que no es tan respecto al tema, pero sí en la materia. Cuénteme. Lo que pasa es que usted en el módulo nos dejó como una especie de PPT que al final habla sobre cuenta tu historia y nos deja los pasos que tenemos que... Es correcto, esa es la primera parte. Sí, eso tiene, ¿qué fecha de entrega tiene eso? Todavía eso no tiene fecha de entrega porque se las puse ahí para que las fueran revisando y debo explicar los puntos, ¿no? Casualmente para allá iba, creo que, ok, aquí les presento, este es el aula de Classroom,
que es un poco diferente, bastante diferente al modo. Yo diría que inclusive hasta con una organización más de aula virtual. Entonces, aquí yo monté esta aula para ustedes y creo que el PPT debe ser, vamos a ver. Yo quiero empezar por compartirles el aula, aunque no tiene todo ya subido, pero para que ustedes se integren y puedan ver. Aquí está el código. Yo se los voy miren, si quieren, lo copian ahorita, le toman una foto a su pantalla para que se vayan a Classroom y puedan unirse. Cuéntame, Ana. Disculpe, era para avisarle nada más que Malu ahorita mismo, no sé si recuerda que ella le dijo que había estado enferma. Ajá. Para que sepa que no ha podido entrar porque ahorita mismo está con un médico en su casa que la está revisando para ver que está ahorita mismo bien, pero que por eso no ha podido entrar. Ah, listo. Para que sepa. Y gracias, Ana. Les decía que copien o tómenle una fotito a la pantalla, una captura de pantalla de lo que ustedes están viendo. Y este es el código. Igual se los voy a compartir en el modo, sí, para que ustedes también puedan navegar en esta aula. Porque allí también hay algunas prácticas. Esto es Classroom a través de la suite de, voy a ponerles en pantalla, por ejemplo, este es mi correo, y aquí donde ustedes ven estos puntitos, al lado de su cuenta están las aplicaciones de Google, allí donde está Hangout, está el calendario, etcétera. Hay una que se llama Classroom. Allí tendrían que darle clic y entonces cuando entran a Classroom, ustedes le van a poner unirse a esta clase con este código para que puedan tener acceso también a lo que les voy a compartir en este momento. Yo quisiera que entraran porque ahí hay un foro de presentación que lo voy a abrir. Oh, ya hay gente aquí, a ver. La profesora Evelyn la vamos a sacar porque ella quería como ver mi aula. Bueno, déjenla ahí, pobrecita. A ver, entonces, en ese foro de presentación, aquí están las instrucciones. Es creado para realizar su primera presentación y puedan expresar sus inquietudes. Por ejemplo, esto es como un tablón en este caso es un foro, pero ahí me pueden hacer preguntas, pueden, profesora, soy fulanita, qué sé yo, y si lo hacemos hoy, pudiera quedar registrada su participación del día de hoy, aunque me gustaría hacer digamos que el examen en el modo para registrar el aula. Eso, aquí también yo me puse a realizar algunos contenidos para el aula. Entonces allí, esto también lo tienen en el modo, ya lo vieron, pero es la bienvenida pues que hicimos en Canva, ¿no? Entonces está allí también. A ver, este checherito no me deja ver. Un nuevo material de bienvenida, ¿ya? Ok, esa era la presentación del PNG.
Introducción a la creatividad en la Canva. Ok, creo que este es el material a que hacía referencia ¿Estamos, chicos? Me avisan porque creo que se nos quiere ir el asunto. ¿Me están escuchando? Sí, profe. Sí, profe, sí. Ok, dígame, ¿estamos aquí, profe? Estamos aquí. Ok, en esta presentación, que es la que hacía referencia Ivette, nosotros la podemos ir corriendo aquí y entonces es un poco la presentación del curso, lo que ya he hecho sobre lo que vamos a revisar. En este sentido, hicimos una especie de metáfora hablando de un crucero de aprendizaje, donde en mi equipaje lo que llevo es el plan analítico, las presentaciones de contenidos, asignaciones, tareas, recursos para realizar proyectos y todo lo que necesito para este crucero. Entonces aquí estaba el código de Classroom y está el código de Edmodo, que creo que es el mismo documento que tenemos en Edmodo. Entonces aquí pues les hice un anuncio, es un buen momento para lavar tus manos porque no nos podemos olvidar que de esta campaña, puesto que estamos utilizando sobre todo las manos para tocar la computadora, para tocar los celulares, etcétera, etcétera. Entonces, allí yo les puse, justamente esta es la presentación, dice, ¿qué llevas contigo en tu equipaje que no sea material? Entonces yo les puse, tendríamos que analizar sobre cómo me perciben los demás, pues muchas veces pienso se equivocan. Yo estoy hablando de mi equipaje, ¿ah? Entonces pongo mi descripción desde mi prisma. Soy apasionada por lo que hago, me encanta ayudar a quien acude a mí sin esperar nada a cambio. Nací en un pueblo y con una familia donde las personas valoran la honestidad, el respeto y las buenas costumbres. Amo la naturaleza, aunque digan que los anteños matamos los árboles, todavía no he matado ninguno. Es un estigma y al contrario me gusta promover y disfrutar las áreas verdes. Esa es mi presentación de qué llevo conmigo en ese equipaje para mi crucero. Entonces, todavía sigo entonces hablando de los pasatiempos y demás. Me gusta ir al zoológico y digamos, esta descripción entonces ya la hice a través de imágenes muy visual. Me gusta el mar en el fondo, me gusta el zoológico, me gusta sonreír, me gusta la música, me gusta la playa, me gustan las flores, me gusta el carnaval, lo ven por allí, aquí está. Me gusta la lectura, me gustan las tecnologías, me encanta la Navidad y me gusta el cine. En este recuadro, en base de imágenes, les he contado a ustedes qué cosas son en términos de pasatiempo que llevo conmigo en mi equipaje. El mejor regalo que me ha dado la vida, mi hija Lisa, mi familia, aquí vemos mi sobrina, mi hermana, bueno, falta el resto de la familia, pero somos siempre 4 las que representan en mayor grandeza, pues ese término que se llama familia. Y aquí está, les digo, iniciamos nuestro recorrido desde nuestro crucero virtual. Así que para que vean, esta es nuestra aula de creatividad, este es el crucero de aprendizaje que iniciamos a partir de hoy. Y entonces les pongo, cuéntame tu historia, qué llevas a nuestro viaje, y entonces esa primera actividad dice, incluye 2 actividades. Primero, el foro de presentación e inquietudes,
cuya participación tiene una ponderación de 5 puntos. Es decir, allí Rebeca dice, profesora, yo soy Rebeca, vengo llena de motivación para hacer las cosas, me gustaría saber tal o cual cosa, hay un tema que me apasione, que me gustaría profundizar un poco más. Ya eso es ya eso es su presentación, pero igual, no necesariamente como es un foro, se tienen que dirigir solamente a mí, sino que ustedes pueden entablar una discusión inicial sobre el tema general de la asignatura en ese foro y ya ustedes tienen una participación. La segunda parte es contar su historia con un recurso digital conocido por ustedes. Ejemplo, Canva, Prezi, Illustrator, Photoshop, InDesign, PPT, Powtoon, YouTube. Ustedes deciden. Ahí tengo un error, dice deciden. Ustedes deciden cuál es el recurso que mejor se acomoda para ustedes hacer su presentación particular y luego entonces lo suben a Edmodo y a Classroom. Vamos a trabajar con ambas plataformas para en cierto momento, si ustedes me dicen ya estamos listos para quedarnos en Classroom, nos quedamos en Classroom o seguimos pues aprovechando los recursos de ambas plataformas. ¿Preguntas hasta allí? ¿Todo claro? Entonces, esa sería nuestra primera actividad, bien sencilla. El foro y contar su historia. Como nosotros nos estamos viendo semanalmente, lunes y martes, esto tendría fecha lunes próximo. Yo se la debo colocar a las asignaciones. O sea, que ustedes tienen hasta el lunes para participar en ese foro cuantas veces ustedes así lo deseen. Ok, Guadalupe. El foro, déjenme regresar allá. El foro, cuando ustedes entran al aula de Classroom, aquí donde está en el tablón de anuncios, ustedes van a ver algo que dice, Magda Vázquez ha publicado una nueva tarea, foro de presentación. Ustedes deben darle clic ahí y entonces, claro que la pantalla a ustedes les va a salir diferente. Si yo veo aquí instrucciones, aquí les debe salir más o menos así, foro de presentación, y aquí ustedes van a participar, ¿va? Hola, profesora, yo soy Guadalupe, hola chicos, motivada, lo que sea. En el caso de la presentación que llevas contigo, esta es otra tarea que está acá en el viaje. Voy acá a las instrucciones, en mi caso les debe aparecer aquí. Y entonces aquí ustedes entonces van a subir el material para la presentación, es decir, que es separado. En el primero es un foro para comentar cosas, ¿no? Y aquí, ¿qué llevas a nuestro viaje? Es cuando ya cuentas la historia, cuando dices, pues, soy una persona extrovertida, me gusta esto, me gusta lo otro, llevo conmigo esto, un poco lo que ya les expliqué. Profe, ahí únicamente vamos a subir las respuestas o el material didáctico que utilicemos también hay que subirlo ahí. En el foro solo van a escribir. Ajá. Y pero acá donde cuando yo les pregunto ¿qué llevas a nuestro viaje? Vas a subir el material. Si hiciste un PPT, vas a subir el PPT.
al igual que Edmodo, yo se las voy a poner en ambas plataformas en caso tal de que les cueste una o la otra. Y ahí revisamos, ¿no? A manera de, como quien dice, experimentar la experiencia de ustedes con ambas plataformas. Pero aquí es sencillo, es igual. Te va a salir para adjuntar y entonces ustedes le dicen enviar o entregar tareas, lo que les debe salir. Porque esto debe aparecer como una tarea. Solo que la pantalla de ustedes es un poquito diferente a la mía. Déjenme entrar aquí. Ajá. Que llevas a nuestro viaje. Es esta. Caramba. Me deja entrar. Ah, aquí está. Entonces, a mí me sale que obviamente nadie ha presentado la tarea, pero usted, si yo le digo aquí, ustedes deben decirle ver tarea, a mí me salen todos, pero a usted le va a salir su tarea y les va a salir para subir el PPT, compartir un enlace. Si tú tienes una, por ejemplo, si tienen una cuenta de YouTube, o un canal de YouTube y ustedes hicieron un video y lo subieron a su canal, no necesariamente público, sino que lo quieres compartir en la clase con tu presentación, pues entonces aquí hay una manera de también de compartir enlaces. Por ejemplo, dentro de las bienvenidas, yo les hice este avatar. También pueden hacerlo a través de un avatar. Esto se llama Boki. Utilizo siempre las cuentas gratuitas, pero por lo tanto no tengo opciones para muchas cosas, pero aquí puedo compartirlo. Lo diseñé para ustedes. Espero lo puedan escuchar. ¿Cómo están mis estimados estudiantes? Es un enorme privilegio para mí compartir esta aula de taller de creatividad con ustedes. Los invito a que iniciemos este crucero de aprendizajes hacia el maravilloso mundo de la creatividad publicitaria. Taller de creatividad publicitaria le da herramientas para ejecutar eficazmente el proceso creativo para estrategias publicitarias del cliente, posicionar producto, servicio o ideas, y desarrollar el pensamiento creativo mediante técnicas formales e informales que lo lleven a solucionar problemas del cliente. Nos leemos. También pueden hacer un Boki para hablar y combinarlo un poco, o sea que en realidad es libre el recurso. Quizás esto nos permita a nosotros tener idea también de sus de otras habilidades que ustedes tienen en términos de tecnologías, ¿verdad? ¿Preguntas hasta allí? Hello, ¿están? Aquí estamos, profe, yo entendí todo. Ok, perfecto. Espero les Sí, haya... profe, todo está bastante claro. ¿Ah? Sí, exacto. ¿Cómo? Todo está bastante claro. Perfecto. Entonces, también les compartí, les hice este recurso utilizando Google Earth para conocer y analizar un poco los orígenes y evolución de la creatividad. Si bien es cierto, en las carpetas van a encontrar lecturas que ustedes pueden hacer para profundizar el tema, yo les hice un sencillito, una sencillita presentación en Google Earth. Voy a irla abriendo porque Google Earth siempre se toma su tiempo. Una pequeña presentación para que ustedes también puedan utilizar un poco para apoyar los materiales que usamos
en el desarrollo de la asignatura. Y por otro lado, el que ustedes también puedan utilizar estos recursos para sus presentaciones, porque nos ayudan, por ejemplo, a decirle a las personas, ok, gracias Ana, decirle, o sea, poder hacer presentaciones y viajar a través del mundo y ir como quien dice un poco a la realidad. Y esa realidad del mundo, llevarla al aula de clases. Si ven, Google Earth como que consume bastante tema para abrir, así que se demora su poquito. Hay que tenerle un poquito de paciencia, pero sí me gustaría que si no lo logro abrir, ustedes lo puedan abrir allá y me gustaría abrirlo para explicarles qué fue lo que hice y cuál era mi intención con este proyecto. Por ahí viene, para estar cargando. Ahí está. Bien. Este proyecto, el cual llamé Orígenes de la Creatividad, yo le hago una descripción donde digo, iniciaremos un pequeño e interesante recorrido sobre orígenes de la creatividad, mirando el concepto de la creatividad, pues de manera muy amplia y no pensar exclusivamente que la creatividad es un punto para los publicistas y poder mirar desde cuándo estamos hablando de términos relacionados con la creatividad, etcétera, etcétera. Empiezo el proyecto diciendo que los filósofos helenos, imagínense, trataban de explicar la creatividad mediante actos relacionados con lo que ellos llamaban la divinidad. Ellos entendían que esto era un tema de suerte, de inspiración sobrenatural, es decir, que había un ser que por caprichos sobrenaturales, por capricho de los dioses, por eso hablan del término de la divinidad, de los dioses del Olimpo, pues se convertían en personas creativas, eran capaces de hacer cosas extraordinarias. Entonces, para ellos, la persona creativa se consideraba como un recipiente vacío que de repente llegaba un dios y decía, bueno, pues vamos a llenarlo de inspiración, y en ese momento esa persona podía entonces crear cosas interesantes o crear productos, crear ideas, crear cosas diferentes y originales. Entonces, aquí, cuando empiezo con los filósofos helenos, probablemente la primera pregunta que nosotros nos hacemos, ¿y quiénes eran ellos? Entonces yo les puse un enlace, si lo ven están en azul, y Google Earth me permite entonces entrar en una página de internet que muestra quiénes eran estos filósofos, una de las tantas sitios que pudiéramos poner, y habla de los filósofos griegos o pensadores que de alguna manera han proyectado a través del tiempo y de manera universal sus ideas. Y cómo se crea el alfabeto griego, que es justamente estas cosas a las que eran consideradas como creativas, las pinturas griegas, los templos griegos, como esos grandes filósofos hablan de cómo surgían estas cosas en la sociedad y cómo logran ellos hacer, pues, tratan de explicar cómo las personas creativas fueron capaces en esa época de generar cosas grandiosas. Entonces,
También menciono un tema que tiene que ver con la creatividad y el origen de los actos creativos. Y también allí les pongo otro enlace que habla, que es otra página que, digamos que un blog de una señora que se llama Alma Torres y que habla de la creatividad y de los orígenes de la creatividad, que nos permiten leer un poco más sobre, por ejemplo, el origen anglosajón de la creatividad, como creatividad, la palabra creatividad viene de crear o del latín creare, que significa producir algo de la nada, concepto que actualmente no es tan real porque los nuevos pensadores o los nuevos estudiosos de la creatividad mencionan que muchas cosas ya están hechas. Entonces hay otras teorías que hablan de que podemos combinar cosas que ya existen con cosas nuevas y entonces eso también puede dar origen a un acto creativo o algo que sea relacionado creativo. Entonces, ella menciona la época prehispánica y aquí les comparte algunas de las pinturas rupestres que yo creo que ustedes miraron en la historia de la publicidad, lo que fueron las pinturas de Altamira o la introducción a la comunicación, y cómo esto, la época paleolítica, forma parte de la historia de la comunicación y también de cómo y de los actos creativos del ser humano desde su nacimiento, ¿no? También menciona lo de las máscaras como la primera manifestación artística del hombre primitivo, un poco para conectarse con lo desconocido. Creo que también en historia de comunicación hablaron de los chamanes, ¿verdad? Que son estos. Y habla de otras investigaciones, habla de la antigüedad, de cuando se crea la escritura, el papel, las matemáticas, todos estos como actos relacionados con la creatividad hasta llegar a la época medieval y de la alquimia y la época quizás que amamos la mayoría porque tiene que ver con la época donde surge mucho o florece lo que es el concepto del amor, que tiene que ver con el Renacimiento y los grandes genios, y habla de esos grandes artistas como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, etcétera, los grandes pintores y la creatividad en la época moderna. Es decir, me gustó este blog porque ella hace un recorrido rápido, pero muy, digamos, atinado para explicar la evolución del concepto de la creatividad, hasta llegar, pues, a la época moderna, donde inicia un debate sobre, digamos, sobre lo que ya habíamos mirado, que era como una concepción de lo que era el concepto de creatividad y le vamos dando nuevos enfoques. Aquí vemos a Guilford, uno de los que sustenta el nacimiento de la creatividad o del concepto de creatividad visto desde otro prisma para 1950, imagínense. Entonces ella es para 1950 cuando la creatividad se ve como un elemento de trabajo relacionado con las actividades de conocimiento del ser humano y todo lo relacionado
a estas actividades superiores, ¿no? Entonces, algún tipo de cómo vemos la creatividad desde el punto de vista de productividad, cómo podemos crear, los conceptos de calidad, cómo tiene que ver. Entonces ya empieza desde ese momento a ligar el término con lo que nosotros queremos desarrollar o implementar en esta aula, que es temas como el brainstorming, la fluidez de pensamiento, la imaginación, la originalidad, etcétera. Y por último, entonces, a partir de 1961, ella nos presenta algunos conceptos y podemos ver las diferencias para señalar qué es la creatividad. Aquí, pues, ella habla de grandes estudiosos como Gardner, Edward de Bono, que lo mencionamos en el material, en el programa, y las diferentes, también, entonces, menciona otras formas de definir la creatividad y la capacidad de innovar, pues, en todos los aspectos o dimensiones del ser humano que tienen que ver con el conocimiento, con la parte emocional, con la parte conductual, con la parte corporal, etcétera. Algo que va más allá del pensamiento creativo y de la solución de problemas. Y entonces habla de generación, habla de motivación, habla de evaluación y habla de concreción, para mencionar el proceso. Si ven aquí en este diagrama, pues básicamente ella hace una especie de metáfora, pero básicamente está hablando del proceso creativo. Cuando hablamos de incubación de ideas o generación de ideas, el deseo de desarrollarlas o la motivación, lo que nos lleva, ella lo relaciona con el fuego. Hay un momento, y ven, en la generación de ideas, donde empezamos a dudar de que esas ideas pueden funcionar, y tenemos entonces que aplicar algunas técnicas para decir cuáles de ellas nos sirven y cuáles no, hasta llegar a tierra. Para eso usa unas sandalias, unas chancletas, y dice, aquí llegamos a tierra, aquí desarrollamos la idea, aquí concretamos la idea para luego ser desarrollada. Entonces aquí un poco ella explica la motivación, evidentemente, que es el motor para que las cosas fluyan, para que las ideas fluyan. Entonces, eso me pareció muy interesante y no tendríamos que leer diversos libros para hacer un viaje rápido y de una lectura rápida y bastante clara del recorrido del concepto de la creatividad. Eso es apenas la primera diapositiva de Google Earth, y de ahí viajo entonces a la segunda. Porque entonces, como habíamos mencionado que en algún momento la creatividad o el origen de la creatividad y aún reconocemos a los grandes artistas, o se pensó que solamente era en la mente de esos grandes artistas del Renacimiento que eran capaces de estar como quien, de atribuírseles ese concepto que se conoce como creatividad. Entonces, allí también tienen otro enlace que dice el origen de la creatividad. Yo lo puse, a ver, aquí está. El origen de la creatividad en la mente de los grandes artistas, y el enlace es una publicación de un periódico del Heraldo de México que fue el 21 de abril, o sea, muy actual,
publicación que me pareció también muy atinada y muy interesante para compartirla con ustedes, que hace un análisis de la creatividad desde el encierro. Y entonces, ese análisis, creatividad desde el encierro enfocado en el tema del COVID, en el tema del momento, donde empiezan a hablar de que realmente ese encierro o ese confinamiento también ha sido la semilla para la creación en términos de la literatura, en este caso, de la creación de grandes obras como El Quijote, El Rey Lear, y aquí vemos a Ana Frank para su diario, quien también estuvo confinada durante el Holocausto y creó un libro que yo diría muchas personas, millones de personas en el mundo hemos leído, que es el diario de Ana Frank. Si no se lo han leído, pues se los recomiendo. Es hermoso, es interesante, es emotivo, porque además una niña está registrando su experiencia en el momento de su encierro, de su holocausto. Es decir, confinamiento no solo es sinónimo de angustia. Dice, cautivos por la guerra, por una epidemia, por ser acusados de un crimen o demencia, grandes genios han develado misterios científicos o creado las obras más importantes de la literatura universal. Hablan del Quijote de la Mancha como un ejemplo de Miguel de Cervantes Saavedra, quien comenzó sus primeros epílogos y las primeras páginas de esta joya literaria durante su encierro en la cárcel de Sevilla en 1597. Entonces, allí creó a don Alfonso Quijano, un hombre de 50 años, que, bueno, pues que le secó el cerebro y decidió convertirse en justiciero, que es Don Quijote, ¿verdad? Entonces, aquí, como les dije, presenta pues los ejemplos. También hablan de Shakespeare, quien escribió El Rey Lear y Macbeth mientras se encontraba enclaustrado en su casa por una plaga, y no era el COVID, en 1593 y la peste en 1603. Entonces aquí está Ana Frank también, la joven alemana de origen judío, que recopiló el 12 de junio de 1942 al 1 de agosto de 1944 sus escritos donde revelaba la reclusión, es decir, su confinamiento con la familia durante la ocupación nazi en la Segunda Guerra Mundial. Cuando se dio la peste bubónica en Londres en 1665, también en ese momento fue el descubrimiento de Isaac Newton de la ley de la gravitación universal. Entonces a mí me parece que esto ejemplifica el hecho de que existen diversos motivadores para el desarrollo del pensamiento creativo. Va a depender de cada uno encontrar ese espacio para desarrollar grandes ideas, ¿no? Y en este caso, pues, en esta publicación del Heraldo se hace alusión o hacen un análisis de la creatividad desde el encierro. Creo que inspirados en que, como nos contaba, no sé si era Guadalupe, que estaba haciendo pininos en términos de la cocina y todo eso, nos hemos puesto ¿cómo se llama? A diseñar nuevos vestuarios, nos hemos puesto a diseñar, ¿cómo se llama eso? Tapabocas. Por ahí les voy a compartir el que yo hice de la mujer, de la Supergirl, porque no puedo ser Superman, soy Supergirl. Se los voy a compartir. Entonces,
pasamos entonces a la siguiente diapositiva, donde entonces los llevo al Museo de Picasso en Málaga. Picasso, pintor reconocido a nivel mundial por sus grandes obras. Entonces ahí ya, si ustedes quieren, ustedes pueden viajar por aquí, ¿verdad? Y puedo verlo más ampliamente, dónde está el museo. Si yo quiero, puedo explorar también en Google y ver más fotografías en Google Earth, más fotografías sobre Málaga y el Museo de Picasso, ¿verdad? Es un poco para que aprovechemos este recurso. Igual, también, a ver, las 5, algunos otros ejemplos de los grandes genios del Renacimiento. Entonces los quise llevar al Museo Louvre, ubicado en París. Si ven las fotografías aquí a la derecha, es donde está la Mona Lisa, una de las tantas obras, pero una de las más reconocidas a nivel del mundo, no la mejor, de las más conocidas en el mundo, de Leonardo da Vinci. Igual pueden viajar por aquí, algunas fotografías. Estas las escogí para la presentación. No necesariamente si entran al museo son estas, porque vamos a mover a Jennifer por aquí. Ah, esa era Ana la cocinera. Ok, Ana. Oye, la chef. Sí, era yo, profe, era yo. Ok, Ana. Ana también está incursionando en la cocina, entonces de ahí va a crear de seguro algunas recetas diferentes, ¿verdad? Si les cuento Sí, que... voy a ver qué mezclo y qué invento. Exacto. Si les cuento que hace poco, y bueno, digamos la semana pasada, quise hacer unas empanadas, porque tengo un primo que hace unas empanadas muy ricas y le dije, ¿me puedes mandar la receta? Y me dice, ¿tú tienes mezclador de masa y eso? Y digo, no, lo voy a hacer a mano. Dije, wow, dale, pues tienes que picar bastante. Me mandó todo. Claro que al día siguiente no me podía parar el dolor en los brazos, ¿no? Pero me quedaron muy ricas. Pero el tema aquí es que cuando ya tenía, digamos, las harinas mezcladas, las mantequillas, etcétera, resulta que no tenía polvo de hornear. Y le preguntamos a la vecina y tampoco tenía. Entonces, Profe, pero yo busqué en Google, porque me pasó fue con las donuts, era con levadura y no tenía levadura. Y hay maneras de uno hacer su propia levadura. es correcto, hice exactamente lo mismo. Busqué un sustituto, yo dije, yo voy a buscar un sustituto, y puse sustituto de cocina y entonces me salió, no sé si puede ser que usaste, usé bicarbonato con limón. Ajá. Y me quedaron espectaculares. Lo que sí es cierto es que cambia un poquito el sabor, pero no es mucho, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ver con la creatividad, o sea, cómo tú resuelves un problema en este sentido y probablemente sale algo nuevo, ¿no? La Coca-Cola cuando se creó no era para una gaseosa, por ahí viene el tema, ¿no? Entonces, regresando al Museo del Louvre, ubicado en París, y que es visitado por miles de personas, está dedicado a la exposición de las bellas artes. Allí se encuentran las grandes obras de maestros como Leonardo da Vinci, que forman parte de esos genios del Renacimiento. Aquí hicimos mención anteriormente y que, como les decía, ahí está la Mona Lisa.
esto para que vean un poco la dimensión del tamaño del cuadro, que siempre lo vemos grande. Si ven a las personas aquí, es un cuadro pequeño, pero está muy bien resguardado porque eso vale mucho dinero. Entonces, nos vamos a la última diapositiva, donde esto me encantó, porque entonces yo dije, bueno, ya vimos la literatura, vimos la pintura, pensando en las artes, ¿no? Antes de llegar al tema de creatividad, que todavía, perdón, de publicidad, que no es en esta presentación donde vamos a llegar. Entonces, me quise venir, pues, al tema de la música. ¿Te encanta la música, Angie? Entonces, encontré a este señor que se llama Ramón Genner, que tiene un canal en YouTube, creo que sí es un canal de YouTube. Entonces él tiene una presentación que se llama Un viaje por el arte y la música a través de las emociones. ¿Por qué decidí escoger esta presentación? Porque es que nosotros, una vez que entremos en el tema de la creatividad y cuando empecemos a desarrollar lo que son las campañas publicitarias, nosotros tenemos que apelar a las emociones. Entonces, es un poco lograr eso, ¿no? Cómo combinar la venta de un producto con una apelación o con las emociones. Entonces vamos a escuchar a este señor. Es un poquito largo, pero podemos escucharlo un poquito. ¡Wow, qué recibimiento! Bueno, hola a todos, muchas gracias por venir. Me llamo Ramón Chenet y me gustaría para empezar a explicaros una pequeña cosita que creo que a lo mejor puede ser inspiradora. Hay muchas personas que intentan perseguir un sueño. Muchas personas que no saben cuál es su sueño. Hay otras que sí lo saben. Llega un momento en que consiguen saberlo. Y van detrás de ese sueño, detrás de esa idea, para intentar atraparlo. A mí en la vida me ha pasado exactamente al contrario. Yo soy un tipo con suerte, con mucha suerte. Cuando tenía 6 años, mi mamá me apuntó al conservatorio. Porque la ilusión de mi mamá es que mis hermanas y yo tocáramos el piano, que fuéramos músicos. Porque a ella le hubiera gustado serlo. Y no pudo. Así que pensó, los niños que hagan música. Con 11 años decidí no ir nunca más al conservatorio. Decidí que era un rollo, que no podía más de estudiar las escalas y los estudios de encerro. Así que me fui. Y dejé la música y todo lo que tiene que ver con el arte. Por primera vez en mi vida, con 11 años. Después, unos años más tarde, conocí a Victoria Los Ángeles, la gran soprano. Ella accedió a escucharme. Yo solía cantar en fiestas y invitar a Julio Iglesias o a Miguel Bosé o a Michael Jackson, cosa que no voy a hacer. Y me dijeron, hombre, pero tienes mucha voz, deberías estudiar canto. Y yo pensé, no, canto, no tengo ningún voz. Pero él insistió, me llevó a casa de Victoria a Los Ángeles. Victoria me escuchó y me dijo, ¿tienes voz de barítono? Ella me animó y me volví a meter en la música. La música me perseguía por segunda vez. Y a pesar de que yo ya le había dicho una vez que no, ella volvió a aparecer en mi vida y me dijo, sí. Y me encontré estudiando canto. Y me encontré otra vez delante del piano.
Me encontré otra vez haciendo solfeo, estudiando armonía y empecé a cantar. Y cuando llevaba unos cuantos años cantando de barítono, pensé que no cantaba como yo me había imaginado cantar. Decidí dejar la música, decidí dejar de cantar, me fui a mi casa y lo dejé. Era la segunda vez que dejaba esa cosa que me pasó. Pasé unos cuantos años más y un amigo mío me dijo, oye, ¿es verdad que tú sabes alguna cosa de música? ¿Sabes que me han invitado a ir a la ópera? ¿Por qué no me explicas algo? ¿Por qué no me explicas lo que me voy a encontrar cuando llegue ahí? Así que quedamos para cenar, le expliqué lo que se iba a encontrar, al día siguiente se fue al teatro, le encantó la ópera, me llamó al día siguiente diciendo que le había encantado, que quiero volver, necesito volver. ¿Qué otras óperas existen? Yo le dije, chico, hay cientos, hay miles. Bien, eso fue el principio de mi tercera vez. Fue la tercera vez que alguien me ponía en la pista de la música. La primera vez fue un estúpido, la segunda vez también. La tercera sigo siendo igual de estúpido, pero aquí estoy. Porque lo más maravilloso que me ha pasado con la música, lo más maravilloso que me ha pasado con el arte, es tener la posibilidad de poder compartirlo con los demás. ¿De qué sirve eso? Así que aquí estoy para poderlo compartir con vosotros. Este sueño que me persiguió, que no dejó nunca de perseguirme, que no dejó nunca de estar detrás en mi espalda, tocándome la espalda. Y empezamos con lo que queráis. No sé, ¿quién tiene la primera pregunta? Hola Ramón, eres el director de los programas This is Opera y This is Art, en el que haces un viaje por la historia del arte a través de las emociones, como la soledad, la tristeza, la felicidad. ¿Qué relación existe entre el arte y las emociones? ¿Podrías ponernos algunos ejemplos? Podría ponerte millones de ejemplos sobre el arte y las emociones. Todo en el arte es emoción. Todo en la música es emoción. Cuando uno se encuentra frente a una obra de arte, no está frente a Velázquez, frente a Goya, frente a Beethoven, puede estar delante de esa obra de arte de muchos puntos. Y hay muchos niveles de lectura de esa obra de arte. El nivel 1, y el más elemental de todos, es el de la emoción, es el del sentimiento. Después viene el nivel 2, que es el nivel argumental. Después viene el nivel 3, que es el nivel simbólico. Y hay todavía un cuarto nivel. Todavía. Es el nivel técnico. Pero a ese primer nivel, que es el nivel de la emoción, a ese nivel está todo el mundo invitado. A ese nivel todo el mundo puede llegar. Todo el mundo tiene la capacidad de emocionarse. De hecho, todos nos emocionamos exactamente de las mismas cosas. Cuando tenemos miedo, todos tenemos miedo de las mismas cosas. No solo aquí, también en la otra punta del mundo. Cuando nos alegramos exactamente de las mismas cosas aquí y en la otra punta del mundo. Cuando tenemos envidia, también. Por eso es tan importante la emoción y el sentimiento, porque es atemporal y porque es universal. En el momento que tú estás delante de, yo qué sé, del 3 de mayo de Goya, aunque no sepas qué está representado en ese cuadro, en el momento que tú estás ahí delante y estás sintiendo lo que sea, da igual. Esa emoción diciendo que estás vivo y que estás frente a algo que está trascendiendo. Entonces es, ¿qué emoción debería estar sintiendo? ¿Estoy sintiendo la emoción correcta? ¿Debería estar sintiendo otra emoción? Bien, entonces deberíamos empezar a entrar en los otros niveles. ¿No? El nivel documental, el nivel simbólico, el nivel técnico. Pero en realidad, la emoción que uno siente frente a cualquier obra de arte, sea la que sea,
yo qué sé, por ejemplo, si yo toco esto, podéis levantar la mano todos los que sabéis qué es esto que acabo de tocar. Ahora va a ser todavía más claro. Levantad la mano todos los que no sabéis lo que acabo de tocar. Bien, alta, sin miedo. Muy bien. Levantad la mano y tenedla levantada. Muy bien. Seguid con la mano levantada. Seguid con la mano levantada. Vuelvo a tocar. Bien. Un segundo. ¿Qué sentimos? Tristeza. Una palabra, tristeza. Sigues tú al lado. Romanticismo. Romanticismo. Sigues tú. Melancolía. Melancolía. ¿Tú también tenías que levantar la mano? Para mí ternura. Hay alguien de los que habéis levantado la mano que esta música le sugiera ansiedad, miedo, angustia. Es decir, no sabéis lo que es. No sabéis ni siquiera de qué compositor es, ni por qué lo escribió, pero aún así, sin tener ni idea, los 4 sentimientos que habéis dicho se adecúan, menos el del romanticismo, se adecúan bastante a la intención del autor. ¿Qué significa eso? Significa que todos tenemos la capacidad de sentir melancolía, de tristeza, de sentir romanticismo. Sí. Si toco otra cosa, ¿qué tipo de música es esta? Que suena... ¿Quién cree que tiene el calificativo exacto para esto? Nadie lo cree porque no existe. Porque en el arte no hay nada exacto. En el arte todo es emoción, todo es sensación. Si viene alguien y os dice, no, esto es una pieza sobre tal y cual y lo otro que se escribió el año tal y el año cual, que sí, es cierto, todo es cierto, ¿eh? De hecho, la primera es de Claude Debussy, pertenece a su suite arabesque, y es el Claro de Luna de Debussy, y esto segundo es de Cyril Scott, que se le llamaba el Debussy británico. Se llama Lotus Land, el país del norte. Muy bien, ahora ya tenéis esta información. Pero ¿y si no lo sabes? ¿Qué pasa? No pasa nada, no existe la cosa exacta. Esa es la gracia del tema. Porque todo depende de ti. Porque el cuadro y porque la obra de arte siempre depende de tu sentimiento, de tu emoción. Bien, voy a dejarlo allí, chicos, no, porque eso les queda a ustedes, como les decía, en una presentación un poquito extensa, pero muy interesante, pero les va a quedar en el aula para que ustedes la revisen cuantas veces gusten. Está recuerden que es en la presentación de Google Earth.
Y ustedes me preguntarán, ¿cómo podemos hacer una presentación nosotros así? Pues ustedes entran a Google Earth y aquí les va a dar un menú en el lado lateral izquierdo, y aquí donde ven esto dice proyectos, y entonces aquí ustedes crean un proyecto. Aquí está el lapicito para editar el proyecto, ponerle nombre, ponerle una descripción, y digamos que cada vez que cada pantalla es un nuevo elemento. Si ustedes le dan clic aquí, ustedes pueden añadir, buscar un sitio y ubicarlo en su proyecto. Pueden añadir un marcador. Yo en la presentación que ustedes vieron no hay ningún marcador. Pueden dibujar líneas, hacer formas, y pueden hacer una diapositiva en pantalla completa, que es lo que vieron cuando estaban las pantallas personales mías, que tienen que ver con la clase, y donde entonces agregamos algunos links que nos llevaban a otros sitios. Si lo ven, esta primera que dice Orígenes de la Creatividad, bueno, ya me lleva, esta es una diapositiva. Y aquí yo puedo editar, seguir editando cuantas veces quiera, y estos son pues enlaces que yo agregué, que se agregan. Por ejemplo, aquí le pongo el título, le pongo la información esta, y aquí yo agregué enlaces. ¿No? Eso es para cambiar el código, pero no se cambia, generalmente no se cambia. Eso es para los que manejan códigos HTML. Entonces aquí dice añadir enlace, es la forma como yo añadí estos enlaces. Es decir, yo me fui al buscador, copié el HTTPS, es decir, el código URL, y entonces lo subrayo y le pongo, o le pongo añadir enlace y pongo el código para que me lo incluya aquí. Y bueno, este fondo yo lo diseñé, no recuerdo si fue en Canvas o Photoshop, pero lo usé de base para esta diapositiva. Y bueno, esa fue la primera diapositiva. En el tema de los grandes artistas, que fue esta, básicamente usamos solamente igual un fondo. Esta es una fotografía, creo, de uno de los libros que están detrás de mí. O no, esa la conseguí igual, una fotografía que usé de Google. La descripción, el título, y en esa descripción, perdón, aquí si yo bajo, está lo que ustedes vieron en pantalla y el origen de la creatividad. Ya yo lo que hago es que redacto un texto, entonces tú lo subrayas, aquí por ejemplo diversos géneros, y yo le digo enlazar, igual como lo hacen en PPT, y aquí copio el URL de la dirección de la página que yo quiero que me lleve a YouTube, ¿no? Perdón, a YouTube, a Google. Aquí en el caso de algunos ejemplos de pintura, pues allí lo que pusimos, pues si yo le digo editar elementos, lo que hicimos fue poner una ubicación nada más. O sea que ni siquiera aquí lo que agregamos, el elemento fue una ubicación en Google Earth, igual que el Museo de Picasso en Málaga. Solo que aquí
Solo que aquí en estas presentaciones, no, es en el de Louvre. Nosotros lo que hicimos fue que agregamos fotografías, ¿verdad? Buscamos las imágenes de las fotos y le pusimos pues una descripción, como creando un diálogo de fotografía especial para el proyecto. No es, si ustedes entran por su lado a Google Earth, no les va a aparecer igual, sino que este es del proyecto que creamos, ¿no? Y bueno, en la creatividad en la música, igual lo que hice fue un enlace para... Aquí pusimos una imagen y aquí está el enlace para YouTube del video La creatividad en la música. Eso para si están interesados también, yo los invito a que entren y cualquier cosa estamos a la orden para las dudas, etcétera, en el sentido de que puedan también generar trabajos interesantes no solamente para mi clase, sino para otras clases, cuando van a hacer sus presentaciones y hacer una combinación de recursos que les ofrece la web 2 para hacer las presentaciones pues más fluidas, más dinámicas y más motivadoras. Quiero dejar de compartir pantalla para que nos veamos. Ana es el centro. Yo, profe. Sí, no sé por qué. Tú estás en el centro. A ver, una cosa. Ay, caramba, no me deja. No sé. ¿Qué tendría que hacer contigo, Ana, para ponerte a un lado? Pero eres el centro, pues. Vamos a poner campo. Sí, sigues estando tú en pantalla completa. No me preguntes. Ups, ya me sacó. ¿Qué pasó? Se ha actualizado. Ok. Aquí estamos. A ver, Ana. Todavía salgo yo. Sí, Sí, gracias, profe. a la orden. ¿Y dónde está John? ¿Se retiró? Oriel, ¿todo claro? Ana, Naila, Jennifer, Valerie, ¿todo el mundo clarito? Ahí está John. Sí, profe. Está muy cómodo. Sí, profe, todo claro. Sí, profe, todo bien. Excelente. Entonces, espero que haya sido un buen inicio y cualquier cosa estamos a la orden siempre en el WhatsApp, ¿no? Y en horas laborables, niños. Entonces, espero que los que tengan que ir a hacer su retiro de inclusión lo hagan el día señalado en la imagen que les compartí esta mañana, porque ayer hubo un caos total en la plataforma de la universidad. Había un poco de gente con ganas de cortarse las venas. Que todo el mundo quería hacer retiro de inclusión ayer y bueno, parece que las cosas no están como del todo... Dime, John, que levantaste la mano.
Pon tu micrófono, ajá. Nada, fue un error. Dime. No era nada, me equivoqué. Que no era nada. Nada, querías levantar la mano, estás probando. Ah, ya. Están viendo, yo les llega ya la delantera. Está levantando mano y todo. Entonces, chicos, que tengan un excelente día y una excelente tarde y les deseo muchos éxitos en estas nuevas plataformas para el aprendizaje. Gracias, profe. Gracias, profe. Igual ustedes. Tenga buen día. Lavarse las manos. Antes de- Gracias, profe. Igualmente.